ABEWAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentan Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este programa. Hoy vamos a hablar del acervo de un lugar emblemático para Querétaro, para los queretanos, el Pueblito, y para ello nos acompaña el doctor en Historia Raúl Iván Olvera Miranda, egresado de licenciatura y maestría de nuestra Universidad Autónoma de Querétaro. Hola Iván, gracias por acompañarnos. Gracias Ceci por la invitación para platicar de este importante tema para todo el estado y especialmente para los vecinos de Corregidora. Sí, me decías que pues a ti te tocó emprender este proyecto desde los inicios. Es un acervo que se llama Acervo de la Memoria de Corregidora. Así es, Ceci. Este acervo tiene una interesante historia, puesto que en un origen esta documentación relativa a siglo XX se encontraba hasta hace 7, 8 años, se encontraba en la hacienda de La Cueva, en un galerón, con otras cajas de información del documento, del archivo, de la documentación del municipio. Hasta hace 4 años la documentación fue rescatada de parte de la cronista de Corregidora, Dulce Ardón, la movilizó a otra bodega, a la colonia La Negreta, y ulteriormente, ya para iniciar con un proceso de rescate de esta documentación, pasó a lo que es la antigua presidencia del municipio, hoy Museo Ambanica, en donde tiene su espacio particular para estos trabajos de recuperación de este archivo histórico. Te tocó esa parte que es triste y a la vez alentadora de abrir las cajas y sacar los documentos con hongos, humedad, virus, bacterias, parásitos y cucarachas. Te tocó, estoy exagerando, pero te tocó ese proceso. Así es, sí, me tocó esa oportunidad de pedirle al municipio, instarlo a que era importante recuperar esta información. Se aprobó el proyecto en 2022 y en mayo comenzamos a trabajar, abrimos cajas, nos llegaron alrededor de 105 cajas en un estado deplorable, carcomidas, cajas llenas de hongos que se desfundaban, libros que tenían capas de tierra con desechos, incluso la documentación del servicio militar, puesto que en la antigua presidencia hasta a mí me tocó hacer mi trámite de servicio militar ahí, pues estaban hechas bola estos trámites y abajo tenían basura, literalmente eran cajas de basura. Y pues ahí con mucho trabajo y con apoyo de algunos alumnos de la Facultad de Filosofía en Servicio Social y Prácticas Profesionales, pues nos tocó abrir estas cajas y empezar a organizar y darles ahora sí que una posición digna, ¿no?, para su posterior consulta. Y conservación, porque a veces, como te tocó a ti, nos toca sacar de cajas expedientes o libros valiosísimos que estaban a 3 minutos de extinguirse, ¿verdad? Así es, especialmente dentro de estas cajas y ciento de libros, encontramos un libro muy, muy interesante que habla sobre la vida de la delegación de Villa del Pueblito. ¿De cuándo data la delegación Villa del Pueblito? Durante el siglo XIX, la Villa del Pueblito formó parte del municipio de Querétaro hasta el 39 que se dividen. Entonces, este libro es del 18 al 23. Entonces, todavía es de 1918 a 1923. Wow. Este documento pues, nos habla son cartas que dirige el delegado a diversas autoridades, ya sea estatales, municipales, dando cuenta de la vida cotidiana. A ver, platícanos de eso, porque eso es riquísimo. Sí, por ejemplo, los problemas con la telefonía. Se robaban el cable de la única línea telefónica que tenía el municipio en el área de La Joya, que era de parte de una hacienda, pero un tanto desolada, entonces ahí se robaban el cable. Tenemos un inventario de la infraestructura eléctrica compuesta por 70 postes, algunas lámparas. Tenemos una petición bastante lastimosa de que se está haciendo un censo y el escribano le ruega a la autoridad
por una máquina de escribir, porque pues era mucho trabajo lo que ya tenía. Tenemos robos, tenemos asesinatos, tenemos documentación sobre licencias de pulquerías, problemas con los tinacales de las haciendas en donde se producía este pulque, pleitos, robos. Tenemos una información muy, muy valiosa de vida cotidiana en este libro de la delegación de Villa del Pueblito, que le pusimos ese nombre, libro de la delegación. ¿Qué tan inseguro era, por lo que ves en estos expedientes, el pueblito de entonces, la Villa? Era, al parecer, las zonas ya más alejadas de las haciendas ya eran un tanto más inseguras, puesto que había incluso bandidos. Tenemos la aprehensión de unos bandidos en la zona de los callejones, del Callejón de los Mendoza. Los que vivan en Corregidora ubicarán este espacio. Hoy día sobre Constituyentes, del lado de Plaza Citadina, ahí atraparon unos bandidos. También en la zona de Charco Blanco, Bravo, tenemos aprehensión y ejecución de unos bandoleros. Los guardacuarteles de una hacienda los ejecutaron y los colgaron en unos árboles. O sea, era una zona peligrosa, más en el pueblito la zona que podríamos decir urbana era un tanto tranquila, pero las zonas periféricas ya eran un poco más complicadas. ¿Y qué más de la vida cotidiana? Me hablabas de cómo puedes ver en estos documentos ese tránsito de la vida eminentemente rural a el golpe drástico, bueno, para nosotros los queretanos, a la urbanización. ¿En qué ves este cambio radical de vida y como en qué temporalidad lo ubicarías? Muy bien, como comentaba, este archivo principalmente es de siglo XX. Tenemos una parte muy gruesa de información sobre los años 70 y en los años 70 es donde se ve este gran cambio del espacio rural a un espacio más urbano, puesto que a nivel de documentación, cuando toca separar hoja por hoja la pila de documentación relativa a obras públicas, se va haciendo constante, cada vez más grande. Tenemos, en primer lugar, licencias, por ejemplo, para tortillerías, para molinos de nixtamal, que nos está hablando de cambio de estas prácticas en donde ya no hacen su molienda en casa, sino van al molino industrial, les preparan su nixtamal y tal vez las mujeres hacían sus tortillas, y tenemos otros espacios en donde ya es necesarias tortilladoras mecánicas porque ya es tanta la población que ya es muy necesario también por la llegada de nuevos espacios, nuevas fábricas. Tenemos un Querétaro que se está industrializando y esto también se ve en el pueblito. ¿Y eso es 70s o en qué década? En los años 70, especialmente en el año del 78, ya se empieza a ver cada vez más obras pidiendo construcción de escuelas, construcción de caminos, apertura de drenaje, llegada de la electricidad. Tenemos muchísimas peticiones de electrificación. Aún en los años 80, los vecinos se están manifestando y peleando para que llegue la luz a sus colonias. Todavía en el 81, la colonia Santa Bárbara, que hoy es muy grande en Corregidora, no tenían luz. Espacios de la cabecera municipal no tenían luz y los vecinos se organizan, piden el empedrado de las calles para que ya no estén estos polvos que se levantaban, e incluso están pidiendo que ciertos espacios sean reubicados. ¿Por qué? Como en el caso de las pulquerías que había en la calle de Madero, los vecinos se están manifestando para pedir que estos espacios de cantinas sean retirados, y hoy día vemos en el pueblito ya no hay cantinas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada vez hay más familias, hay más población que quiere vivir en espacios tranquilos y lo llevó a retirarse, ¿no?, a otros espacios periféricos, y pues hoy día pues ya no se encuentran estas cantinas tradicionales. ¿Y la calle de Madero estaba ubicada en el centro? En el centro de Corregidora, enfrente del jardín municipal, en el jardín principal, jardín de la Corregidora de José Ortiz, que anteriormente se llamaba Jardín Guerrero, más ha tenido una serie de cambios de nombres, pero especialmente en los finales de los años 70 se ve este cambio de un cariz muy rural a un cariz cada vez más urbano, y esto se va a desarrollar más en los años 80. Ustedes tienen el privilegio de tener a la patrona, bueno,
No sé si ahora es la Virgen de Dolores de Soriano, pero históricamente ha sido la Virgen del Pueblito. Ustedes tienen a la Virgen del Pueblito. En los documentos que se resguardan en este acervo, ¿qué papel juega la imagen de la Virgen, las peregrinaciones, estas congregaciones que hacen las peregrinaciones, que la cuidan, que la custodian? Bien, hemos encontrado, no es mucha la documentación relativa a la Virgen del Pueblito, pero encontramos una hoja muy reveladora del 65 en donde las corporaciones de la Virgen del Pueblito hicieron una junta y le pidieron y les llegó la información de que en la zona de la Alameda de Querétaro había una pequeña capilla a la Virgen del Pueblito. Más como se está urbanizando, están abriendo calles en Querétaro, pues es necesario retirarla. Entonces era un espacio de encuentro de las corporaciones para hacer procesiones del pueblito para la zona de Querétaro y de ahí posteriormente bajar a San Francisco o a la parroquia, pues les piden que quiten. Y ellos aceptan de manera un tanto complicada, aceptan que esta ermita sea retirada. De igual manera encontramos un documento del año 81 del gobierno de Gonzalo Borja, en donde están pidiendo que se abra una plazoleta enfrente del santuario de la Virgen del Pueblito, porque dice, es paso obligado de los pocos turistas que llegan al municipio, y comenta él, no hay dónde estacionarse, no hay dónde la gente conviva después de pasar al santuario. Entonces piden una serie de reformas, piden que pongan drenaje para optimizar estos espacios alrededor de la imagen. De igual manera, en otros documentos, especialmente en este documento de la delegación, se menciona envío de guardacuarteles, envío de policías, de elementos de seguridad a las comunidades durante fiestas religiosas. Todo para evitar conflictos o que se peleen o que haya rondines nocturnos, para evitar que haya conflictos durante las manifestaciones religiosas. ¿Sabes de qué me acordé y me dio mucha tristeza? Cómo esta urbanización de todos lados finalmente impacta en las tradiciones, ¿no? El caso de Milenio y la Virgen de la Concepción de la Cañada y de Hércules, que subían en peregrinación y ¡pum!, Milenio se comió su ermitas y la Virgen quedó ahí en medio de la nada. Así me imagino cuando dijiste, es que fue complicado que les dijeran, no, ya no va a estar la ermita ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo se trastoca toda esta vida cotidiana con esta urbanización? Respecto de esto, ¿qué más encuentras o qué nos puedes decir de este devenir histórico del pueblito que estás viendo ahí en esos documentos? Especialmente quisiera compartir el devenir de las escuelas. A partir de los años 70 hay un boom que podemos visualizar se están construyendo nuevos núcleos poblacionales que obviamente tienen sus familias y que necesitan espacios educativos para sus hijos. Los vecinos de Santa Bárbara se organizan para pedir un kinder. En el pueblito, en la antigua sede de la Escuela Valentín Gómez Farías, que es donde hoy está la escuela, la Casa de la Cultura, por la mañana es primaria, por la tarde es secundaria. Quieren hacer rifas en momentos de kermés para pedir recursos para poder construir una escuela que posteriormente va a ser la nueva sede de Valentín Gómez Farías. Piden recursos para construir una secundaria que no había en la localidad, también en el 79. Se están pidiendo espacios ya en el 81, tras la apertura del Centro Poblacional de la Reforma Agraria, en la zona de San José de los Olvera. Los vecinos dicen, ya tenemos 350 niños, necesitamos un espacio donde puedan asistir nuestros hijos. Entonces, parte de esta urbanización va de la mano con la construcción de espacios educativos y sobre todo de darles una mejor imagen a estos espacios, porque incluso tenemos evidencia de que piden a las autoridades que les manden lo mínimo. A veces mesabancos, porque los niños no tenían dónde escribir o los que tenían se estaban cayendo. Entonces empiezan a organizarse vecinos, autoridades municipales, para poder organizarse y pedir a la autoridad municipal, a la autoridad estatal y federal, recursos para construir estas escuelas, que el día de hoy son estas mismas escuelas las que están todavía en pie y que siguen funcionando y que poco a poco se les van haciendo sus mejoras. ¿Ya tienen un lugar en donde va a estar ubicado este acervo, archivo para consulta? Sí, la sede donde estamos ahorita trabajando es en
un espacio que nos facilitaron en el nuevo Museo de Ambanica de Historia, esto frente al Jardín de Josefa, jardín principal. Ahí tenemos un pequeño espacio en donde esperemos que a partir de agosto-septiembre ya pueda ser consultable. Ahorita estamos en una segunda etapa trabajando presidencia, esta sección llamada presidencia, y esperemos a partir de agosto ya poder recibir investigadores, si así lo ve bien la autoridad municipal, ya abrir las puertas y hacer esta convocatoria para todos esos investigadores que quieran trabajar urbanización o población o servicio militar, puesto tenemos que una serie sumamente grande de fichas de servicio militar desde los 40 hasta los años 90. Entonces tenemos perfiles de hombres, educación, vivienda. Entonces podemos hacer hasta una historia serial de una masculinidad en Corregidora, tal vez. Entonces tenemos muchos materiales que esperemos los investigadores se acerquen a trabajar. ¿Por qué un servicio militar en el pueblito? Es que ahí estaba la Junta Municipal de Reclutamiento. Entonces los chicos llegaban con su fotografía, llenaban una primera papeleta y una copia se enviaba al servicio militar, al ejército, y una copia se quedaba en el pueblito. Entonces esa copia que quedaba a resguardo de la Junta Municipal, presidida por el presidente municipal, se quedaron ahí resguardadas en cajas y hoy día tenemos miles de estas fichas de servicio militar de los jóvenes de Corregidora. ¿No tienen actas de nacimiento, matrimonio, defunción, de lo civil? ¿No? Es hasta donde tengo noticia, estos documentos de bioestadísticos se encuentran en el archivo, en la Dirección Municipal de Archivos. Eso no lo tenemos nosotros en el acervo, pero tenemos algunas estadísticas que enviaba la Secretaría General a la Secretaría de Bioestadística Federal. Tenemos algunos pocos datos, pero tenemos algunos documentos. Cuando eres historiador y estás rescatando un archivo o clasificándolo, siempre hay un tema, un documento, un expediente del que te dan ganas de hacer una investigación, particularmente que te atrae. ¿Cuál sería en tu caso, qué tema trabajarías con esos documentos? Un documento una temática, una problemática que sí me llamó mucho la atención es la cuestión de las cantinas, la evolución primero de pulquerías, luego tenemos aparición de más cantinas y luego tenemos que podría darnos tema para la sociabilidad, espacios lúdicos en Corregidora, puesto que también tenemos inventarios de licencias para tocadiscos, para sinfonolas, para juegos de azar. Entonces tenemos una serie de documentación que daría para poder analizar espacios de sociabilidad y diversiones públicas en Corregidora de los años 50 a los años 70. Entonces eso me llamó mucho la atención, especialmente la gran cantidad de licencias de pulquerías que había. Entonces son espacios en donde también hay música, que también tenemos documentación de vecinos que se están quejando de que a deshoras están teniendo su música muy alto y están afectando a la población. Entonces llega la autoridad y pues al final esto se refleja en la documentación y pues esta línea de investigación me gustaría poder trabajarla. Uh-huh. Y platícanos de este libro que es el más antiguo, entiendo que es un libro. ¿Cómo fue? Lo que pasa es que para los televidentes quizá eso es muy lejano o no se lo pueden imaginar. El hecho de abrir una caja, sacar un libro, abrirlo, ver que está contaminado y que encima ya no se lee, ¿no? O que se está deshaciendo las condiciones de las cajas, que agarras una y se desfunda. Esta parte. Mira, gracias al trabajo de Dulce Ardón, especialmente ella tuvo cuidado y atención de poder rescatar este documento, que al final lo puso aparte y eso gracias a ella pues nos llega hasta nosotros y pues gracias a ella también se pudo armar todo este proyecto. Pero cuando me dijo, ve el libro, y en efecto era estas hojas antiguas de tipo papel cebolla, muy delgadito, con tinta, una tinta que más moderna, las tintas coloniales aguantaban más las tintas ya más modernas aguantan menos, decoloradas ya con un color rojizo, transparente, estas hojas con humedad, las hojas ya no se veían. Tenías que ponerle una hoja blanca por debajo para poder leerlo. Y gracias a este trabajo y en donde nos apoyaron alumnos de la facultad a hacer esta gran transcripción, pues se logró rescatar
este documento que ya con condiciones adecuadas, pues puede llegar a la posteridad, y más cuando ya tenemos la transcripción completa en un Word, que pues esperemos próximamente pueda publicarse, pues es el documento más antiguo de esta localidad y de esta jurisdicción, pero sí fue muy interesante poder tener una serie de peripecias para poder leer este documento, porque sí estaba en muy, muy malas condiciones. ¿Y este documento específicamente de qué habla? Este documento de 1918 a 1923 son comunicaciones. Son las comunicaciones entre el delegado y el gobernador o presidente municipal. Uh-huh. ¿Y con qué te gustaría concluir? Me gustaría concluir invitando a investigadores, a jóvenes de la universidad que quisieran trabajar ya desde una sociología, ya sea desde la perspectiva histórica o antropológica, poder trabajar este archivo, porque de verdad, aunque es muy moderno, yo he observado las potencialidades que tiene este acervo para poder hacer perfiles de masculinidad, poder analizar urbanización, problemas por el agua, que hoy día tenemos problemas por el agua, problemas con la electricidad. Perdón que te interrumpa, ¿los problemas por el agua en Corregidora son actuales? O sea, no es como el caso de Querétaro, que desde el siglo XVI ya se estaban peleando judicialmente por el chorrito de agua que caía en el río. ¿Allá es un problema de hoy? El problema, hasta antes de los años 70s, 80s, antes de que existiera la presa del Batán, pues bajaba mucha agua de los manantiales de San Francisco y el Batán, que incluso en los años 50 hubo una comisión del gobierno federal para desasolvar los canales porque había una gran cantidad de agua, pero posteriormente ya se empieza pero eso solamente es para la cabecera. Tenemos una serie de comunidades que no tienen acceso al agua y que también en este archivo encontramos la perforación de pozos para poder llevar agua a esto, especialmente en los años 70, en donde tenemos libros de aguas, tenemos cantidad de vecinos, cómo van cada año con año aumentando las tomas. Eso nos habla de un crecimiento demográfico, pero también nos habla de una urbanización y de vecinos organizados que están pidiendo, necesitamos que perforen más el pozo o que abran otro pozo porque nos estamos quedando sin agua. Entonces, si bien hay problemas por el agua, hubo acciones en su momento para poder darle cabida y darle sustento a las personas. Pero en el pueblito infiero que sí había mucha agua porque, por ejemplo, hoy lo puedes ver, las huertas que antes eran huertas y ahora son salones de fiestas, restaurantes, tienen una exuberancia que, por ejemplo, no ves aquí, ¿verdad? Entonces eso habla de que históricamente ahí abajo ha habido agua que haga que haya esas bellezas, ¿no? Y sí, históricamente la zona de la cabecera ha tenido acceso al agua, principalmente por estos manantiales que bajaban por el río, y incluso en las casas el día de hoy, las que no han transformado estas huertas, todavía por ahí pasan las canaletas, las acequias, por donde antes pasaba el agua, y hoy día pues solo son un recuerdo en ocasiones, pero otros espacios sí tuvieron más problemas por el agua que en comparación a la cabecera. Antes de despedirnos, tú que eres un historiador especialista en colonia o periodo virreinal, por favor, platícanos esta diferencia porque no lo sabemos. ¿Qué es más fácil que un cuaderno de hoy que escribiste ayer se haga pedazos con cualquier contingencia a un documento del siglo XVI, por ejemplo? Sí, es una gran diferencia de los materiales. El antiguo papel de trapo es muy resistente, se podía mojar, la tinta ferrogálica aguantaba. Hoy día tenemos documentos coloniales que se leen perfectamente. Sí, un poco rojiza la tinta, pero se leen perfecto. A diferencia de documentación, de libros, de hojas de libreta que yo las encuentro en el archivo, hojas de los años 70, de los años 80, que están amarillas y que se le está yendo la tinta. Sí es un cambio contrastante entre la documentación antigua y la documentación moderna, de que es más perecedera la documentación moderna que la antigua. La antigua a veces dura más que la moderna. Muchas gracias, doctor Raúl Iván Olvera Miranda, por habernos acompañado en Tiempo Memórico. Memórico. No, gracias a ti, Ceci, por la invitación. Gracias. Y a nuestros televidentes nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes. TVUAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentaron Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Gracias por acompañarnos.